Muy buenas tardes. El texto que me tocó resumir es la estructura ensayística de la novela latinoamericana de Jacques Lenhart. La tesis, o lo que busca el autor en este texto, es analizar o comentar la relación entre la novela y el ensayo, en tanto la novela latinoamericana toma el modelo ensayístico o alguno de los temas del ensayo. El autor comienza el texto con una expresión de Adorno, quien se lamentaba que el ensayo fuese considerado por condescendencia por parte de los especialistas en la literatura. ¿Qué es lo que expresaba Adorno en 1958? Que frente a los géneros literarios bien consolidados, el ensayo presentaba una pálida imagen. 20 años más tarde, señala Lenhart, es necesario reabrir este debate y realizar un estudio sobre este no género, lo llama el autor, y lo llama no género porque se delimita o se define por su frontera justamente con los otros géneros literarios mejor consolidados o verdaderos. En cuanto al ensayo, ninguna cultura, declara Lenhart, ha cultivado tan sistemáticamente o con tanta fortuna o de manera tan rica el ensayo como lo ha hecho Latinoamérica. En América Latina es justamente Whittier el primero en buscar en el ensayo una forma específica de pensamiento más que un mero instrumento de comunicación. Es decir, no es ya una herramienta para exponer ideas el ensayo, sino que el ensayo mismo es una forma específica de componer estas ideas. Whittier capta justamente la relación que existe entre el ensayo y la cuestión lingüística, política y nacional latinoamericana. Y por buscar justamente estos motivos intelectuales, dirá Lenhart más adelante, se le reprochaba que Whittier escapase de los temas propiamente literarios. Además, Whittier, y esto es importante para retomarlo más adelante, pone su énfasis en la función que cumple el ensayista dentro de la cultura. La crítica en cuanto al ensayo ha realizado declaraciones y la que más se repite es que el ensayo tiene por objeto el problema nacional. En cuanto a esto han existido algunas declaraciones, me parece que la más interesante es la de Monegal, que señala que siempre la visión nacional o latinoamericana impregna los escritos más importantes de autores tan destacados como Les Borges. Y esto ubica el ensayo dentro de una coherencia buscada, aunque no encontrada aún, de la identidad nacional o latinoamericana, o en términos de Lenhart, continental. Lenhart plantea una pregunta que me parece muy interesante y de la cual extraigo una cita porque me parece muy embellecedora, que luego la vamos a comentar, sobre por qué se retoma en Latinoamérica el ensayo y no el canto o el poema épico. Y la respuesta que da es la siguiente, y leo la cita textual. Durante el mismo tiempo en que la esencia de lo real esté fuera del alcance del escritor, durante el mismo tiempo en que el conocimiento de cada fenómeno implique el recurrir a un saber esencial pero fuera del alcance, el discurso del saber y el discurso de lo real permanecerán separados. ¿Esto cómo se explica? Teniendo en cuenta la identidad de la persona latinoamericana en el periodo post-conquista. ¿En qué sentido? Si retomamos a Homero o a Goethe, como lo hace Lenhart justamente, ellos pueden confiar al relato épico un hecho real, en tanto arte, ciencia y moral están indiferenciados. En cambio, el escritor ensayista, justamente y extraigo nuevamente la cita, justamente como busca la esencia de lo real y está fuera de su alcance, no puede confiar al discurso ensayístico la moralidad, el saber, el arte y la ciencia al mismo ensayo, porque esos son elementos que él buscará, el ensayista, y no los encontrará. Son, en todo caso, preguntas o problemáticas que abre el ensayista, en las que entra en un diálogo con el destinatario, y aquí se separa nuevamente de la novela, ya lo vamos a ver. Y este diálogo que abre es un diálogo que no llegará a una respuesta verdadera, como sí lo podría haber hecho Homero, en cuanto su relato épico sí estaba impregnado de lo real, culturalmente contextualizándonos. Lenhart prosigue con que a partir de la conquista, justamente lo que comentaba, la América Latina no se halló jamás en esta situación de transparencia y realiza una bella metáfora entre un texto latinoamericano que habla del aire en México y Lenhart lee que en realidad de lo que habla
es de la ausencia de transparencia que hay ahora en el aire mexicano, en el sentido de que múltiples discursos han invadido a la literatura latinoamericana y el espacio cultural del poeta ha sido trastocado. ¿Por qué? Porque como el discurso intelectual, y llamémoslo intelectual, político, incluso ideológico, científico en algunos casos, en tanto este discurso intelectual ha invadido al poeta, el poeta ya no se limitará a crear una obra estética y buscar los fines estéticos de la literatura, sino que va a incorporar dentro de su estética la discusión o el debate político. Va a intentar crear esta identidad nacional, esta identidad continental en términos de Lenhart. En este sentido, en cuanto abre un debate, el ensayo configura como su centro al motivo ético. Lenhart declara que, sin embargo, nunca el motivo ético va a terminar de desplazar la búsqueda de lo estético, pero sí es el centro del ensayo, el motivo ético, la búsqueda de la identidad nacional, continental, el abrir el debate o el diálogo intelectual, político, ideológico. En este sentido, Lenhart lee que la crítica ha cuestionado el ensayo como un género menor porque justamente percibe una funcionalidad y según la crítica, sobre todo la crítica universitaria, los géneros literarios verdaderos escapan a la funcionalidad de la literatura, cosa que el ensayo no hace debido a que tiene una funcionalidad que es ética. Y además, y en este sentido, porque hemos comentado anteriormente, el ensayo configura a un lector que no es un lector aislado ni teórico como el de la novela, sino que es un lector que va a ser, o que el ensayista va a intentar construir en un lector interlocutor, en un destinatario interlocutor. En tanto, justamente, reabre un diálogo. Y un diálogo cuya respuesta se escapa justamente al texto y a lo que el ensayista podrá escribir, como diferenciábamos anteriormente entre un ensayista y Goethe u Homero. En este sentido, el ensayista con su ensayo tiende a configurar una identidad de comunidad y tiende a configurar a un lector en sociedad, escapando, como comentaba, al lector aislado de la novela. Por otra parte, Lenhart prosigue comentando que Musil ha sido el novelista que se caracteriza por intentar abandonar el eje narrativo que lo proporciona el héroe tradicional. En su novela El hombre sin cualidades, el abandono de la estructura novelística coincide justamente con un aumento de la estructura ensayística. Musil combate, y lo declara en una entrevista, el aspecto ensayístico con dos procedimientos. Vamos a tomar principalmente el segundo. El primero de ellos es impregnar a sus escenas de animosidad y lograr que sus escenas sean vivaces. Y el segundo es utilizar la ironía como un arma de combate, que lo mismo ha hecho Roa Bastos con Yo el Supremo, que es el texto que analiza Lenhart, que no lo voy a comentar porque se nos escapan nuestros intereses. Pero justamente Roa Bastos, al igual que Musil, utilizan la ironía de combate. La ironía como forma de combate, declara Lenhart, es el modo en que la estética ensayista se hace presente en la novela y es la ironía quien asume la función activa que distingue al ensayo del punto de vista del lector. La novela latinoamericana está marcada por esta necesidad de un contacto más directo con las cuestiones propias del lector. El éxito, y esto es otra cita, el éxito de hacer surgir en un solo gesto de escritura una pregunta y una comunidad cuya misma existencia garantizará la elaboración de la respuesta, condujo a los escritores latinoamericanos a acercarse a las formas retóricas y a la forma ensayística. El problema de la identidad nacional entonces aparece frecuentemente en el ensayo y raramente el mismo se constituye en el meollo de una novela. Es decir, este problema de identidad nacional es un problema principalmente ensayístico y nunca es lo que hace que la trama avance en algún sentido. Temas en este sentido de la identidad nacional son el dictador, por ejemplo, la revolución, que lo cita Lenhart. Son temas que son fáciles de tratar a través del recurso de técnicas afectadas por la prosa literaria. El problema se hace más complejo desde que se trata menos de acciones que de estados, es decir, se trata más de una articulación de hechos, sentimientos, emociones y representaciones. El hecho de la liberación de la
del periodo colonial español, es un tema bastante desprovisto de ambigüedad, y a pesar de la ambigüedad, las preguntas formuladas persisten, y los escritores latinoamericanos se han encargado de tratarlas, a estas preguntas, a esta ambigüedad resultante del periodo de liberación, pero si han escapado al ensayo y lo han intentado hacer con la novela, por lo menos algunos de ellos adoptan en sus novelas el modelo ensayístico. Luego Lenhart, el autor, citará y analizará el caso del Yo el Supremo, pero extraje una cita más que me parece importante y me parece interesante para cerrar. Y dice: lo importante es que Lenhart lee en la novela una novela con características ensayísticas debido a que constituye una puesta en obra de una forma estética adecuada al problema ético, y esto se le plantea a todos los escritores latinoamericanos. Y para cerrar quería abordar con algo propio, y es que incluso el ensayo en Latinoamérica no ha sido solo una estructura o una forma, un modelo, un género retomado por escritores literarios, sino también por filósofos o pensadores. Por ejemplo, entre esos está Dussel. Y con esto cerraríamos el texto, la estructura de la novela latinoamericana de Lenhart.